7 en esta tarde, y vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor y vamos a meditar en su palabra. Gloria al Señor, en Mateo capítulo 7, y vamos a leer 2 versículos y de ahí vamos a tomar para meditar en este consejo que he titulado lo que es gozo y paz. Gozo y paz. Amén. Gloria al Señor. Va a parecer un poquito extraño el versículo que he tomado, pero séame paciente y vamos a llegar allí. Amén. Gloria al Señor. Ya lo tiene, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra del Señor. Vengamos en palabra de oración al Señor, y que sea de su Santo Espíritu dirigiéndonos, dándonos revelación y entendimiento, tanto como para exponer la palabra, tanto como para poderla comprender. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, oh Dios de la gloria, por esta oportunidad, Señor, que tenemos tan privilegiada, Dios amado, de estar en tu casa, Dios de la gloria, y poder, Señor, abrir tu palabra, Señor, oh Dios de la gloria, tanto como para exponerla, Señor, como para atender, Señor, a ella. Rogamos, oh Dios de la gloria, en esta hora, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude, Dios amado, y que nos dirija en todo, Señor, oh Dios de la gloria, que sea Él tomando el control, Señor, de cada una de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Primeramente quisiera decir, ¿verdad?, que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento tenemos un cuadro de un Dios que saca a su pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto, y los lleva a través del desierto, los lleva a través de un camino bastante difícil. Pero el Dios, en su fidelidad, en su misericordia, siempre estuvo con ellos, siempre estuvo presente con ellos en todas las situaciones, en toda la trayectoria de aquel camino. El pueblo de Israel aprendió a reconocer a Jehová como su proveedor, aprendió a reconocer a Jehová como su protector. Y esto era la manera como el pueblo de Israel esencialmente tenía a Jehová, era como quien los llevaba, y tenía esa responsabilidad de poderles proveer y poderles suplir todo lo que era necesario. Aprendemos a través de la palabra del Señor que el pueblo de Israel se enfocó demasiado en todo lo que era eso, en todo lo que era que Jehová habría de suplirle sus necesidades, al punto de que se volvieron quejadrumbosos, se quejaban constantemente, se renegaban constantemente en cualquier situación, en cualquier circunstancia, por más mínima que parecía, se airaban en contra de su Dios, lo cual muchas veces, ¿verdad?, los llevó a sufrir las consecuencias, ¿verdad?, de ello, porque Dios en su fidelidad les había prometido que nunca los iba a desamparar, no los iba a dejar, les había dicho, ¿verdad?, yo voy a ir con ustedes, y cumpliendo el Señor su promesa, ¿verdad?, yendo en el día, ¿verdad?, por encima de ellos, ¿verdad?, como una nube, yendo por la noche, ¿verdad?, como una columna de fuego. El Señor había mostrado que Él había guardado su promesa, había cumplido su palabra, y que Él los llevaría a donde les había prometido, los llevaría hasta la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Les había dicho: yo tengo un lugar donde ya he preparado para ustedes y los voy a llevar hasta allá. Conocemos la palabra del Señor, que el Señor, si alguien ha de cumplir su promesa, si alguien ha de cumplir su palabra, es nuestro Dios. Nosotros muchas veces podemos fallar, muchas veces tal vez en lo que muchas veces sentimos, ¿verdad?, el comprometernos o queremos prometer, y muchas veces nosotros como seres humanos podemos fallar en lo que prometemos, pero Dios nunca falla. En su palabra del Señor, la palabra de Dios nos enseña en esto, porque Él no es humano, Él no es como nosotros, sino que Él es Dios. Nos enseña que Él no es un hombre, no tiene esa naturaleza humana para poder mentir, y no tiene esa naturaleza, ¿verdad?, para poderse arrepentir, sino que Él es Dios y Él guarda su palabra. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver nuevamente el mismo cuadro, el pueblo de Israel hacia ver a Jesucristo entre ellos. Nuevamente el pueblo de Israel toma otra vez ese modo de pensar y ese modo de entender a aquel que sería su Salvador, aquel que vino cuando fue anunciado por el ángel y les dice: hey, tengo buenas noticias para ustedes, ha nacido entre ustedes el Salvador.
Ha venido uno para poder perdonar a su pueblo y liberarlo de sus pecados. Pero el pueblo de Israel, al ver a Jesucristo en sus obras, sus milagros y todo lo que Jesucristo hacía, se volvieron nuevamente a inclinar hacia esa postura, hacia ese lugar de tener a Jesucristo solamente como un profeta. Tener a Jesús solamente como aquel que obraba milagros, aquel que obraba prodigios, aquel que podía sanar toda enfermedad, toda dolencia en medio del pueblo, aquel que multiplicó los panes, aquel que les daba de comer en las situaciones, ¿verdad?, que tuvieron cuando sentó a aquellos 5,000 y les multiplicó los panes. Pero el pueblo de Israel nuevamente vuelve otra vez a tomar esa manera de cómo ver a su Señor, cómo ver a su Salvador. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor le viene al pueblo de Israel y les dice: ustedes con sus labios me honran. Le dice, pero su corazón, les dice, está muy lejos, está muy distante de mí. Obviamente, ¿verdad?, lo que Dios esperaba era que el pueblo de Israel le amara, ¿verdad?, como le había dado a través de la ley, ¿verdad?, diciéndoles que lo habrían de amar con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Pero el pueblo de Israel se había vuelto solamente, ¿verdad?, a ver a Jehová como un proveedor simplemente, como alguien que solamente, ¿verdad?, estaba allí para suplirle la necesidad. Y nuevamente volvemos al Nuevo Testamento y volvemos a ver este cuadro, ¿verdad?, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque aprendemos a través de la palabra del Señor que cuando Cristo, en aquel capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, les habla al pueblo de Israel y les empieza a explicar acerca de que que tenían que comer su carne y tenían que beber su sangre, y que todos aquellos que no lo harían, ¿verdad?, no participarían de él, se escandalizaron, ¿verdad?, en aquella forma como Jesucristo les hablaba. Y obviamente lo que Jesucristo les estaba hablando era que tenían que participar de su mandamiento. Tenían que abrazar el mandamiento, la palabra, el consejo, como parte como lo que sería como guiarse ellos en su conducta, cómo vivir. Eso es lo que Jesucristo les estaba hablando, les estaba diciendo: cuando habrían de comer su carne, es que habrían de adquirir su palabra, habían de recibir su consejo como principios de cómo vivir, cómo guiarse. Obviamente también la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesucristo les estaba hablando acerca de beber su sangre, les estaba hablando acerca de su espíritu, que habían de dejarse guiar, habían de ser dóciles, habían de ser sensibles a la guianza de su Espíritu Santo. Para poder lograr vivir una vida conforme a la voluntad de Dios es necesario. Ninguno de nosotros podemos vivir una vida agradable al Señor si no es al ser sensibles a lo que es la guianza del Espíritu Santo de Dios, el poder reconocer y poder llegar a ese punto sensible donde podemos nosotros escuchar que hay algo que nos está enseñando, hay algo que nos está instruyendo y nos lleva ya muchas veces a sorprendernos de cómo es que empezamos nosotros a vivir. Pero no se puede lograr el vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Tenemos que participar de lo que es la guianza, de lo que es la dirección del Espíritu Santo de Dios para que esto se pueda llevar a cabo. Que es lo que aprendemos cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige a ellos en aquel capítulo número 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el momento en que Jesucristo les empieza a hablar acerca de una comunión, acerca de una relación estrecha con él, el pueblo de Israel se vuelve atrás. Recuerden que incluso nuestro Señor Jesucristo en una ocasión les exhorta y les dice: ustedes solamente me sirven solamente porque sus estómagos se sacian, solamente porque les multiplico los panes, solamente porque les doy de comer, solamente por eso ustedes me buscan y ustedes me siguen con tanta insistencia. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que eso era lo que el pueblo de Israel, cómo es que miraba a Jesús. En los versículos que nosotros acabamos de leer, nos enseña que hay un estilo de vida muy común. El estilo de vida más común en el mundo es vivir para mí, complacerme a mí, hacer lo que yo tengo ganas, lograr mis metas, lograr mis objetivos, invertir el tiempo para mí. Eso es lo que es lo más común en el mundo. Obviamente lo que la palabra del Señor nos enseña en los versículos que nosotros acabamos de leer es que el estilo de vida del cristiano va en contra de todo lo que es común. El estilo de la vida del cristiano va en contra de lo que es más acostumbrado.
Es una vida negándose a sí misma, una vida negándose al yo y queriendo vivir una vida agradando a aquel que lo llamó. Eso es en pocas palabras lo que es el cristianismo. Es una vida en contra de lo que es nuestra naturaleza humana. Desde que nosotros nacemos, desde que somos niños, tenemos la tendencia a nosotros nosotros aprendemos a decir mío. Yo no sé cuánto han visto a los niños. Es lo primero que ellos aprenden a decir, mío. Aprenden eso por naturaleza, a ellos preocuparse por sí mismos. Y esto, nuestro Señor Jesucristo nos habla en esos 2 versículos, dice, es muy espacioso, es muy amplio, es muy común el estilo de vida que conduce a la condenación. Dice, y muchos son los que van por ese camino. Hace rato mientras ministraban, verdaderamente es un cuadro triste, verdaderamente es conocer las estadísticas de cuánta gente diariamente muere. Y partiendo de este mundo, sin haberse puesto a cuentas con su Señor, o sin haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Creo yo que conforme a la palabra del Señor, toda persona que muere, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, todos tuvieron la oportunidad de haber tomado la decisión de aceptar o rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero muy tristemente, en su mayoría, las personas rechazan ese plan, rechazan la salvación que Jesucristo ofrece, rechazan el amor de Dios en Cristo Jesús, y es verdaderamente un cuadro bastante triste verlo. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Porque es un cuadro muy común el saber cómo la gente vive preocupada por sí mismo, y lo que no conocen, o muchas veces a algunos de ellos no les interesa saber cuál será su final, sino que ellos quieren vivir simplemente complaciéndose a sí mismos. Ahora la palabra del Señor nos enseña el otro cuadro, nos enseña que el camino que conduce a la vida eterna es una puerta estrecha, es un camino angosto el que conduce a la salvación. Y dice, y pocos son los que lo hallan, pocos son los que encuentran este camino que es angosto. Lo que nos enseña la palabra del Señor en esto, una de las cosas, primeramente, nos enseña que Jesús es el único camino para poder llegar al Padre. Él es el único medio para poder obtener la salvación, por más, limitado que parezca este plan de salvación para mucha gente, porque puedan decir, ¿cómo es Dios tan egoísta que solamente Jesucristo es el único medio para la salvación? Pues no importando la opinión del hombre, no importando la opinión de las personas, pero este es el designio de Dios, que Él determinó que la salvación sería a través de su Hijo amado únicamente. Solamente a través de venir, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, viviendo una vida, habiéndonos arrepentido de nuestro pecado y volviéndonos a Dios, que son 2 cosas que requieren lo que es en la salvación y lo que es una acción del hombre para poderse volver a su Dios, es arrepentirse de su pecado, dejar de vivir aquello y volverse a Dios. El hombre, cuando se arrepiente, no queda en un estado neutral, sino que ahora se vuelve a buscar lo que es la voluntad de Dios y adquiere una vida nueva, lo que nos enseña la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo, que todo aquel que viene a Cristo adquiere una nueva identidad, un estilo de vida nuevo. Y por más tal vez extraño que a la gente le parezca, esto es la verdad del Evangelio. Cristo es el único camino para poder llegar a la salvación. Él es el único camino para poder llegar al Padre. Jesús es tu proveedor, sí. Él es tu proveedor. Nosotros muchas veces lo declaramos, cuando hace unos momentos acabamos de orar buscando sanidad de parte de nuestro Señor, porque lo tenemos como nuestro sanador. Y eso lo aprendemos a través de la palabra del Señor, que muchas veces en sus discípulos, las personas venían a Jesucristo y le rogaban que hiciera algún milagro, y muchas veces Jesucristo lo hizo. Muchas veces, incluso para hoy, para usted y para mí, como pueblo que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, y ahora por la fe en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos enseña que ahora tenemos nosotros el derecho, hemos sido declarados hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mucho más, la palabra del Señor incluso nos enseña que Dios nos ve mucho más valiosos que incluso la misma naturaleza, que Dios mismo. Tiene el cuidado de las aves que no siembran, no cosechan, y Dios las alimenta.
Nos enseña la palabra del Señor que incluso los lirios del campo que se visten de tantos colores tan esplendorosos, y aún nos enseña la palabra del Señor que aún Salomón con tanto esplendor en cual se vistió, dice, ni aún él se ha podido vestir como uno de estos lirios del campo que Dios viste, porque él tiene cuidado de la naturaleza, dice, pero que aún cuando se refiere en referencia a lo que somos nosotros, el pueblo de Dios, somos mucho más valiosos todavía que todas esas cosas. Dios, hermano, es su proveedor, sí. Él es el que suple sus necesidades. Él es nuestro sanador, sí. Cuando estamos nosotros enfermos, cuando estamos padeciendo alguna dolencia, venimos al Señor, le rogamos, Señor, sáname, Señor, restáurame, restaura, Señor, a tal persona. Y traemos todas nuestras peticiones, traemos todas nuestras necesidades delante de la presencia del Señor. Cuando hay algún enfermo, cuando hay alguna dolencia, incluso los lunes, hermano, que estamos aquí, es lo que hacemos, es orar. Buscar, hermano, orar por todas las necesidades del pueblo de Dios. En referencia, incluso cuando se presentan peticiones de sanidad, llegamos al Señor, hermano, con esa convicción que para Dios no hay nada imposible, que Dios lo puede hacer, que no importando, hermano, cuán difícil parezca la situación, cuán difícil parezcan las circunstancias, cuán severa parezca la enfermedad, para Dios no hay nada imposible. Para nosotros puede ser difícil, puede ser complicado, pero para Dios no lo es, porque Él tiene todo el poder. Él es, hermano, quien nos provee siempre. La palabra del Señor incluso nos enseña que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros, incluso mucho más de lo que nosotros esperábamos. Y esto es una realidad, es un hecho verdaderamente. Cada vez, hermano, que nosotros abrimos nuestras hieleras, cada vez que miramos el closet, donde está nuestra ropa, donde están los zapatos, donde están todas las cosas, hermano, podemos ver esto hecho una realidad, que la promesa, la palabra de Dios se cumple, hermano, al poder ver y decir verdaderamente sí. Yo creo que todos nosotros, hermano, cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos visto un cambio incluso en esas cosas. Yo no sé usted, hermano, pero yo vivía en una manera bastante limitada, hermano, antes de venir a Cristo. Por causa de mi pecado, mal administrador, hermano, todo, para, como dice la palabra del Señor, parece que todo se me iba, hermano, de las manos, como se va el agua, hermano, de entre las manos. Nada, hermano, podía hacer, nada podía lograr, nada podía tener. Siempre padeciendo, hermano, financieramente. Y cuando vinimos a los pies de Cristo y le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, nos apegamos, hermano, a la promesa y a la palabra del Señor, que cuando buscamos su reino y su justicia primeramente, hermano, todas las demás cosas el Señor las suple. Todas las demás cosas, hermano, son añadidas, tanto como lo que es el vestido, el calzado, hermano, el alimento, la salud, la fuerza, todo. Todo lo que es necesario, hermano, para hacer la obra del Señor, hermano, es suplido, porque Él es nuestro proveedor. Incluso la promesa, hermano, del apóstol Pablo, hermano, en los capítulos 8 y 9, hermano, donde nos habla acerca de lo que es dar, hermano, para la obra del Señor. Nos habla la palabra del Señor, dice que aquel que siembra escasamente ciega, pero aquel que siembra abundantemente recoge. Dice, pero el propósito de todo esto es, hermano, que como pueblo de Dios tengamos nosotros lo suficiente. ¿Por qué, hermano? Para que podamos tener nuestras manos libres. Debe estar despreocupados, hermano, en lo que son las cosas materiales, y podamos estar dispuestos, hermano, reconociendo que Dios se va a encargar de suplir, hermano, a la necesidad de mi hielera. Dios se va a encargar de suplir el alimento, hermano, para mi mesa. Se va a encargar, hermano, Dios va a suplir la necesidad. Esa no va a ser nuestra preocupación, porque Él es nuestro proveedor. Sí, hermano, Él está dispuesto, hermano, porque la palabra del Señor así lo dice. No vengo predicando un evangelio de prosperidad, voy viendo simplemente, hermano, lo que la palabra del Señor dice. Y ¿por qué lo testifico, hermano, con tanta certeza? Porque es un hecho, hermano, es algo que hemos visto en cada uno de nosotros en nuestra vida, que Él ha sido nuestro proveedor. Él ha estado ahí siempre fiel, hermano, para suplirnos en necesidades. Incluso cuando a veces hemos estado sin empleo, no nos ha hecho falta nada. Nosotros nos hemos preocupado y hemos estado pensando qué vamos a hacer, pero Dios, hermano, en alguna manera siempre ha suplido nuestras necesidades. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Dios ha sido fiel, hermano, siempre, muchas veces librándonos de tantas situaciones, tantas circunstancias, hermano, problemas legales, problemas de tantas cosas, hermano, problemas, dificultades que a veces nosotros mismos nos metemos, hermano, pero ahí Dios ha estado, hermano, para ayudarnos, abrirnos una puerta, hermano, para que sea la solución al problema. ¿Por qué?
Porque Dios es fiel para con nosotros. Sí, hermano, Dios siempre está allí. Pero hay una de las cosas, hermano, que nosotros siempre debemos de considerar esto, que aunque Dios, hermano, es nuestro proveedor, es nuestro sanador, está siempre al cuidado de nosotros, hay pocas personas, hermano, que descubren esta cualidad de Dios. Hay pocas personas, hermano, que logran, incluso en el cristianismo, hermano, pocas personas logran descubrir esto que es tan precioso, hermano, al venir a Cristo Jesús y es reconocerlo como su Señor y como su Salvador. Muchas personas, hermano, lo pueden tener, y en la misma manera que el pueblo de Israel, hermano, como alguien cuando estoy en necesidad, voy a venir a Él. Sí, porque Dios, hermano, suple. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero muchas veces nosotros caemos, hermano, en ese error de poder tener a Dios o poder tener a Jesús, hermano, como alguien solamente para que me dé. Alguien solamente cuando yo necesito. Y esto es una de las cosas, hermano, que la palabra del Señor nos enseña muchas veces, hermano, una de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo que pocas personas, hermano, en el cristianismo descubren. Es la comunión, lo que es el gozo y lo que es la paz, hermano, de la comunión con su Salvador. Sí, hermano, tenemos un gran proveedor, hermano, a nuestra vida, y lo declaramos muchas veces. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata. A Él nada le es imposible. Él es nuestro sanador en muchas situaciones en nuestra vida. Pero ¿qué hay, hermano, de ese gozo que nosotros tenemos, hermano, al decir, tengo un Señor, tengo un Salvador, y el cual me deleito delante de su presencia? El anhelo, mi gozo es estar delante de Él. Antes, no solamente cuando necesito, sino en todo tiempo yo vengo a Él, porque ese es mi deleite, ese es mi gozo. Y tal vez, como dice en el libro de Eclesiastés, hermano, muchas veces habla en el libro de Eclesiastés tanto, hermano, de lo que es del amor, el amor, hermano, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y lo expresa en muchas diferentes maneras, porque es un libro poético. Y, hermano, ¿cuántas veces nosotros podemos decir, sabe que yo he conocido a un Dios que es todopoderoso? Me ha sanado, me ha librado de muchas cosas, me ha provisto. Pero lo más glorioso de todo esto que pueda yo expresar, o que pueda usted expresar como testimonio, es decir, ¿sabe qué? Lo amo, porque el anhelo de mi corazón es estar con Él, es estar cerca de Él. Y esto es lo que, hermano, la palabra del Señor muchas veces nos enseña, hermano, que nosotros podemos llegar incluso a ese mismo estado, hermano. Si el pueblo de Israel, hermano, cometió este error, nosotros no estamos exentos. Para esto la palabra del Señor nos dice, hermano, que fue escrita para que nosotros podamos ver, hermano, la situación de otros, las conductas de otros, y en ello nosotros, hermano, aprendamos. Aprendamos, hermano, nosotros a no caer en el mismo error. En cierta manera le podría decir, hermano, Dios exhibió, hermano, los errores de su pueblo, para que el pueblo de hoy, hermano, el cual vivimos en la gracia, podamos nosotros, hermano, ver los errores de ellos y no caer en esos errores. Los exhibió, hermano, en sus errores. Y, hermano, y el Señor, hermano, lo hizo, hermano, exhibiendo a aquel pueblo el cual Él declaró que era como la niña de sus ojos. Para que nosotros, hermano, hoy aprendamos. Mira, si vamos al Evangelio según San Lucas, hermano, leemos un pasaje paralelo, hermano, lo que acabamos de leer en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Mire lo que nos enseña una parábola. ¿Recuerdan aquellos hombres, hermano, leprosos? Aquellos 10 leprosos que salieron, hermano, al encuentro a Jesús. Salieron, y dice la palabra del Señor en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. ¿Ya lo tienen? Y dice el versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Dice, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano.
Y ahora dice la palabra del Señor, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, veremos el cuadro, hermano, en estos 10 hombres, hermano, leprosos. Los 10 hombres con la misma situación, una misma necesidad. Pero vemos, hermano, uno solo, hermano, con una reacción diferente al experimentar, hermano, el favor de Dios en su vida. Fueron 10, hermanos, los que fueron sanados, fueron 10 los que fueron limpiados, hombres aislados, hermano, de lo que era la sociedad, viviendo, hermano, a las afueras de la ciudad incluso, y siempre teniendo que anunciarse, teniendo que exhibirse, diciendo, cuando alguien iba a pasar por donde ellos estaban, ellos tenían que clamar a gran voz, inmundo, inmundo, para que nadie pasara cerca de donde estaban ellos, dado, hermano, que la lepra era un estado, hermano, bastante contagioso, una enfermedad contagiosa. Y 10 hombres, hermano, aparecieron en el camino por donde Jesucristo iba pasando, hermano, y de los 10, dice la palabra del Señor, de los 10 tuvo misericordia. Todos los 10 se mostraron ante el sacerdote, y dice la palabra del Señor que los 10 fueron limpiados. Pero uno solo, hermano, volvió gritando, hermano, contento, gozando, regocijándose, hermano, a volver a postrarse a los pies de aquel que le había hecho tal favor. Solamente uno, hermano, tuvo ese agradecimiento en su corazón, hermano, recibió un grande favor, gloria a Dios, se iba a poder reincorporar los 10 ahora a la sociedad, poder tener vidas normales, porque ya habían sido sanados, habían sido limpiados de una enfermedad, hermano, que lo que iba solamente, hermano, es destinarlos a la muerte aislados. No podían estar con sus familias. Si habían estado con familias, tenían que dejar sus familias. Si habían tenido empleo, tenían que dejar todo y vivir, hermano, aislados. Ahora, hermano, dado a que habían tenido ese encuentro con Jesucristo y le rogaron. Y dice la palabra del Señor que Jesús atendió, hermano, a su necesidad, y los 10 fueron limpiados, pero solamente uno vuelve, hermano, y descubre eso, hermano, que los otros 9 no tuvieron. Es de volver, hermano, y gozarse, regocijarse delante de la presencia de aquel que le había hecho tal favor. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Que dice, él vino, hermano, gritando, dando voces de gozo, hermano, de júbilo. Y dice que él llegó y se postró a sus pies y le adoró. ¿Qué nos enseña, hermano? Tal vez en esto, si nosotros pudiéramos meditar en esto, nos enseña que solamente el 10% encuentra, hermano, este camino, hermano, o esta manera de cómo caminar con el Señor, hermano, y el otro 90% sí recibe el favor, recibe la gracia de Dios y todo, pero pocos son, hermano, los que encuentran, hermano, esta experiencia de poder, hermano, llegar delante de la presencia de aquel que los ha favorecido, hermano, y deleitarse y postrarse y adorarle, hermano, con tal ímpetu, con tal anhelo, con tal agradecimiento, que eso es, hermano, más que nada lo que es la palabra del Señor, cuando hablamos, hermano, en la doctrina de lo que es la reconciliación. Esto era, hermano, el énfasis, y esto era el mayor objetivo, hermano, de Cristo al ir a la cruz del Calvario, es de restaurar un pueblo, no importando cuál fuera la enfermedad, cuál fuera la condición, cuál fuera la situación, sino restaurar un pueblo, hermano, para que volviera nuevamente a tener comunión con Dios. Eso era, hermano, y eso es lo más enfático, hermano, en lo que es en la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario, hermano, manifestando su poder sanador. Sí, gloria al Señor, aleluya. Podemos experimentar, hermano, sanidad, podemos experimentar el poder de Dios, hermano, en la provisión, en todo esto, sí, pero no hay una cosa más grande, hermano, que poder experimentar, hermano, esta comunión con Él, el amarle, el poder venir, hermano, delante de su presencia y querer permanecer ahí. Y esta es una de las cosas, hermano, que nosotros hoy en día en este lugar, hermano, como pueblo del Señor, hermano, estamos aprendiendo, y es en lo que estamos nosotros trabajando. Hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que como promesa nosotros tenemos, hermano, que queremos estar delante de la presencia de Dios por la eternidad. Por la eternidad. Siempre. 24 horas al día, hermano, 7 días a la semana, 365 días del año. Queremos estar delante del Señor.
Pero cómo nosotros, hermano, mostramos, cómo nosotros testificamos, hermano, que hemos encontrado verdaderamente eso que poca gente encuentra, hermano, es que le hallamos, hermano, gozo, le hallamos deleite en todas las cosas, hermano, que involucran la comunión con Dios. En todo. Si es estar, hermano, en su casa, nos deleitamos de estar en su casa, porque siempre declaramos que aquí está Él. Cuando están 2 o 3, aquí está la presencia de Dios, y está Dios aquí ministrando, y está Dios aquí obrando, está Dios aquí sanando, está Dios aquí restaurando, y está Dios aquí, hermano, glorificándose en una manera, hermano, sobrenatural. Aunque no lo podemos ver, lo podemos sentir. Y cada vez que venimos delante de su presencia, hermano, cada vez que nos presentamos delante de Dios, no nos regresamos a casa. La misma persona que llegamos a este lugar, nos regresamos, hermano, con algo que Dios hizo en nuestra vida. Nos regresamos, hermano, con algo, con una obra de parte de Dios en cada uno de nosotros. Cada vez, hermano, que tenemos la oportunidad de postrarnos delante del Señor, sea en nuestra casa, sea en este lugar, sea en cualquier otro lugar, anhelamos estar delante de su presencia en oración. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo, hermano, y la meta de todo cristiano es estar delante de la presencia de Dios por la eternidad. Y si yo no, hermano, aprecio unos cuantos momentos, unas cuantas horas, hermano, en determinados días, entonces, ¿cómo es que yo quiero? ¿O cómo puedo yo decir que anhelo estar y entrar a la vida eterna, donde voy a estar siempre con Él, pero mientras de que estoy aquí no tengo una hora? O no anhelo una hora, hermano, para poder entrar delante de su presencia. Muchas personas, hermano, encuentran el cristianismo, vienen a Cristo, hermano, por una necesidad, una situación, alguna circunstancia así. Pero cuando vamos, hermano, verdaderamente al objetivo, hermano, del cristianismo, que es la comunión con Dios, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos, hermano, nosotros que descubrir qué es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, como siempre lo decimos, sino es una comunión con Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña a nosotros mismos, hermano. Cuando nosotros vemos, hermano, esta parábola de estos hombres, hermano, leprosos, vemos a 9, vemos a 10 recibiendo el favor, pero vemos a uno solo descubriendo el verdadero significado de lo que es el favor de Dios. Recuerde que la lepra representaba lo que era el pecado. Los 10 hombres, hermano, fueron sanados de aquello que simbólicamente, hermano, representa el pecado. ¿Cuántos aquí han sido perdonados? Amén. Todos aquí hemos sido perdonados. Y a todos, hermanos, se nos ha llamado para que tengamos una relación, comunión con Dios, que descubramos no solamente el perdón y podamos decir, ok, ya fui perdonado, viví una vida pasada, no, pero ahora, después de haber recibido el perdón de mis pecados, fui lavado, limpiado de aquella lepra que nadie me podía quitar, solamente la sangre de Cristo, pero ahora tengo una comunión con aquel que me limpió. Estoy enamorado de Él. No puedo vivir sin Él. ¿Cuántas veces lo decimos? Ese canto, hermano, que cantamos hace rato, a mí siempre, hermano, que lo canto, hermano, me toca muy profundamente en mi corazón, porque es una realidad de mi vida. Verdaderamente no sé dónde estuviera yo si no hubiera sido, hermano, porque el Señor me alcanzó. Y yo sé que usted de la misma manera, hermano, lo puede experimentar cuando declaramos eso. Señor, no sé dónde estuviera si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por tu amor, no hubiera sido por tu gracia, no sé dónde estuviera. Por eso estamos aquí, Señor, porque te amamos, oh Dios de la gloria. Estamos aquí porque te amamos, por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones de parte de Dios, como dice la palabra del Señor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que podamos tener comunión con Él. No solamente buscar el favor de Él, sino la comunión más que todas las cosas. El estar cerca de Él más que todas las cosas es lo que la palabra del Señor nos enseña. Mira con lo que dice la palabra del Señor en lo que dice Romanos capítulo 14 versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Recuerden, le dije, hermano, se lo prometí que íbamos a llegar a este punto. ¿Por qué, hermano, le había puesto como título a este, hermano, a este corto mensaje, hermano, gozo y paz? ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente, hermano, es el cristianismo. La palabra del Señor, hermano, nos enseña que a través de Cristo ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Lo cual, ¿qué? Nos enseña, hermano, que ya no vivimos con esa tribulación, con esta angustia, hermano, que un día va a venir la ira de Dios sobre nosotros.
por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras iniquidades, hermano, fue removida esa preocupación. Hoy usted puede estar tranquilo, que de lo que tiene de parte de Dios es su favor, es su misericordia, que usted tiene vida eterna en Cristo Jesús de parte de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano. Cuando nosotros hablamos acerca de la paz, hermano, hablamos que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, hermano, y clamamos por oportuno socorro. Acercarnos confiadamente, hermano, porque verdaderamente conocemos a Dios, hermano, y conocemos ese amor tan grande que Él tiene, que su mano está siempre extendida hacia nosotros en bondad y en misericordia. Entonces la palabra del Señor nos enseña que el cristianismo, si me permite ponerlo así, hermano, no consiste en comida y bebida solamente. En solamente buscar el que la nevera, la hielera esté llena siempre, el que esté el ropero siempre, hermano, con ropa, el que siempre, hermano, haya un techo sobre mi cabeza. En eso no consiste el cristianismo, incluso en todo lo opuesto. La palabra del Señor incluso nos enseña, hermano, que debemos nosotros evitar caer en esa preocupación. Debemos evitar nosotros caer, hermano, en esa preocupación de lo que es las cosas materiales, sino que el reino de Dios consiste en lo que es justicia. Primeramente, ¿qué? En justicia hablamos, hermano, cuando hablamos acerca de justicia es de un pueblo, hermano, que ha aprendido a obrar correctamente, a obrar conforme a la voluntad de Dios. Eso es obrar justamente. Eso es lo que consiste el reino de Dios. Mire, y luego dice la palabra del Señor, consiste en ¿qué? Como segundo, consiste en paz. En un pueblo, hermano, que se acerca confiadamente a su Dios, hermano, que se deleita de su presencia, ya no está más angustiado por causa, hermano, de lo que vendrá sobre este mundo, el castigo que el mundo, hermano, le espera si es que no se vuelve a Cristo y le confiesa como Señor y Salvador de nuestra vida. Esa preocupación fue removida de usted. Usted puede estar tranquilo. En Cristo Jesús, hermano, usted recibió una promesa de tener Dios misericordia. Primeramente, habiéndole perdonado de sus pecados, habiendo borrado todas sus iniquidades. Para eso fue derramada la sangre del Cordero en aquella cruz, para que hubiera remisión de sus pecados, para que hubiera justificación en usted, como que si usted nunca hizo nada malo. Dios lo justificó. Y en eso es lo que consiste la paz, hermano, del Hijo de Dios. En eso es lo que consiste verdaderamente, hermano, el entrar en el camino, hermano, entrar por la puerta angosta, hermano, por la puerta y entrar en el camino angosto consiste en disfrutar, hermano, de esta cosa, vivir una vida recta delante del Señor, obrando rectamente y estar en paz, estar tranquilo, confiado en el Señor. Como tercero, la palabra del Señor nos enseña que hemos de tener gozo en el Espíritu Santo con E mayúscula. Gozo en el Espíritu Santo. Hermano, lo cual nos enseña, hermano, acerca de lo que es comunión, acerca de lo que es relación, hermano, con aquel que nos ha sido dado, hermano, para que podamos experimentar verdaderamente, hermano, lo que Dios quiere que experimentemos, hermano, en nuestra vida. Acerca del cristianismo, hermano, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Por eso decimos, hermano, servimos a un Dios que aunque no lo podemos ver, pero habita en nosotros, está dentro de mí. Yo no sé cómo es el asunto, pero sabe que yo siento algo que antes no podía experimentar, y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que es lo que pocos experimentan. Es la experiencia, hermano, que pocos tienen en el cristianismo, en el pueblo de Dios. Muchos, hermanos, pueden experimentar el favor de Dios, la bondad de Dios acerca de todas las cosas. Pero quienes experimentan verdaderamente, hermano, el gozo en la presencia del Señor, hermano, son pocos. La palabra del Señor incluso, hermano, nos enseña, y incluso en los versículos, hermano, hay unos versículos, hermano, en Lucas capítulo 13, el capítulo 13 del 22 al 20. Alguien le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, es un pasaje paralelo más o menos a lo que leímos nosotros primero, y le preguntaron: Señor, ¿son muchos, son pocos los que se salvan? Le hicieron esa pregunta. Y dice, nuestro Señor Jesucristo le vuelve nuevamente a decir: ¿saben qué? Dijo, les digo esto, dijo, angosto es el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Y les dice, ¿saben qué? Esfuércense a entrar en este camino que pocos se encuentran,
en esta experiencia, en esta comunión que pocos hay, les dice el Señor Jesús como consejo, esfuércense a entrar en eso. ¿A qué nos enseña la palabra del Señor, hermano? Que hemos de esforzarnos. Es, hermano, a desarrollar, hermano, el amor a Dios, el anhelo de estar en su presencia, el anhelo, hermano, de la comunión con Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos refiere, hermano, que pocos son los que encuentran. Porque incluso muchas personas, si usted lee los versículos, los estudia, de lo que leímos en Mateo capítulo 7 y en Lucas en el capítulo 13, medite esos versículos, hermano, y usted se va a dar cuenta que incluso la palabra del Señor, cuando nos habla y dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor. Muchos dirán, Señor, Señor, y hicimos muchas cosas. ¿Sabe? Esa referencia que nos habla, hermano, que hay muchas personas que tienen una experiencia religiosa, pero no todos tienen comunión. Porque a través de la comunión, la vida de las personas, hermano, es transformada. A través de la cercanía con Dios, hermano, inevitablemente la vida del hombre, hermano, cambia. Incluso, hermano, la palabra del Señor, si hablamos solamente, hermano, acerca de su conocimiento por sí solo, hermano, el conocimiento de sí solo no cambia. Tiene que haber, hermano, la influencia del Espíritu Santo de Dios, hermano, para que el conocimiento, hermano, que adquirimos a través de la palabra del Señor venga a ser efectivo en nosotros. Hay muchas personas, hermano, que tienen incluso la Biblia, hermano, como un medio, hermano, histórico, como un libro histórico que les interesa saber, pero no les interesa, hermano, aplicar a su vida los principios, hermano, que están escritos en este libro en referencia a la salvación. Ellos ni siquiera creen en referencia a eso. Pero les interesa saber, hermano, la historia de los años pasados que hay a través de la palabra del Señor. Pero nosotros, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, nos interesa saber, porque en ellos están los principios que son para la salvación. Pero lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña, hermano, enfáticamente es esto, hermano, que hay una relación que muy pocas personas, hermano, descubren, y es esa cercanía con Dios. Y eso es lo que hoy nosotros, hermano, estamos trabajando. Y eso es lo que hoy estamos, hermano, nosotros luchando, batallando cada día. ¿Cuántos obstáculos tuvo usted, hermano, hoy para poder llegar a la iglesia? ¿Sí? Hubo muchos. Algunos, hermanos, su trabajo, otros tal vez estaban cansados, tal vez trabajaron mucho el fin de semana, trabajaron mucho en la semana, perdón, y están cansados. Otros, de un de repente surgieron quehaceres, de un de repente las visitas, de un de repente esto, de un de repente el compromiso, de un de repente se descompuso esto, se ponchó la llanta. Infinidad, hermanos, de obstáculos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, el enemigo sabe, hermano, que esto es lo que es el deleite, hermano, del cristiano, es estar delante de la presencia de su Dios. Es la comunión con su Dios, hermano, estar juntamente con su pueblo, hermano, todo lo que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, venir y a una sola voz alabar y glorificar a aquel que tuvo misericordia de nosotros. Aquel que ha tenido, hermano, el cuidado de nosotros. Y esta es la experiencia, hermano, la cual no cambiamos por ninguna otra cosa. Religión no conduce a ningún lado, hermano. Pero la experiencia, hermano, de estar en la presencia de Dios es la experiencia que no cambiamos por ninguna otra cosa. Pero es una grande batalla. Es una grande lucha, hermano, que deliberamos cada día. ¿Cuántas veces, hermano, usted pasa, hermano, por el deseo de que cuando llegue a casa voy a postrarme, voy a encerrar mi cuarto, voy a orar? Siento el Espíritu me está instando a llegar delante de la presencia del Señor. Hermano, tal vez por la noche cuando usted se acostó y dice uno, santo Dios, me puse a lavar la ropa, me llamó a fulano, fui a hacer esto y se me olvidó. Hay una grande oposición en esto, hermano. Por eso la palabra del Señor nos enseña, esfuérzate. Busca ese camino que es angoso, que conduce a la salvación. ¿Por qué? Conduce a la comunión con aquel que te llamó primeramente. Conduce a la cercanía en este tiempo para que en el tiempo venidero puedas estar por toda la eternidad. Pero es aquí, hermano, donde se empieza a desarrollar. Es aquí donde se empieza a anhelar eso que pocas personas encuentran. Religión, hermano, hay miles de religiones. Miles de religiones. Pero con comunión con Dios, hermano, solamente se logra a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy, hermano, nosotros queremos anhelar delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto lo dice la Biblia? Póngase por favor de pie.
Porque el reino de los cielos, hermano, no consiste en comida, en bebida, sino consiste en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es, hermano. El camino, hermano, que la palabra del Señor, hermano, nos enseña, que es tan angosto y que pocos hay. Muchas personas, hermano, en nombre del cristianismo, hermano, van a una iglesia, conocen la palabra de Dios, hermano, pero pocos, hermano, descubren eso, hermano, que es primordial para Dios. Eso que es primordial, hermano, en el sacrificio y sufrimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermano, no fue a la cruz del Calvario, hermano, para que nosotros conociéramos toda lo que es doctrina y todo lo que es la palabra. No fue para eso. Eso es parte de lo que nos instruye y nos conduce, hermano, a la vida eterna. Pero lo enfático, hermano, de Cristo en la cruz del Calvario fue, hermano, para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué le digo, hermano, en esa manera, hermano? Porque créanme, hermano, que nosotros aquí tenemos libertad de tener a veces más de una Biblia en casa. Pero hay lugares, hermano, hay países donde solo tienen una página o dos. ¿Sí? Entonces por eso le digo eso, hermano, que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, hermano, Él primordialmente fue, hermano, para reconciliar al mundo con Dios. No fue no era por el conocimiento, hermano, que íbamos a ser reconciliados, sino era por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es en lo que consiste, hermano, el cristianismo. Cristo no fue a la cruz del Calvario, hermano, o no vivió, hermano, los años de su ministerio, hermano, manifestando su poder para que hubiera un pueblo y dijeran, ok, ahora vamos a tener un proveedor. Cuando haya una necesidad, sabemos a quién ir. Ya sé, vamos a tener un sanador porque ya sabemos que Él todo lo puede hacer. No. Eso es solamente, hermano, secundario, hermano, a nosotros confesar y tener esa relación con Él, confesándole como Señor y Salvador de nuestra vida, hermano. Es más allá de tener un proveedor, hermano, y un sanador. Cristo, hermano, fue a la cruz del Calvario, hermano, para que tuviéramos comunión, relación con el Padre. Y eso es, hermano, lo que poca gente descubre, hermano, en el cristianismo. Hasta que Dios, hermano, no se manifieste y se le manifiesta verdaderamente, hermano, lo que es la reconciliación, hermano, es que el hombre y la mujer, hermano, que ha venido a Cristo, puede descubrir cuál es lo primordial para Dios. Y lo primordial para Dios es eso: acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, porque Dios estaba en Cristo, hermano, a través de Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Eso es, hermano, lo enfático del cristianismo. Esa comunión con Dios, y no es solamente, hermano, en este lugar, sino es una comunión diaria, en su casa, en todo lugar, que usted, hermano, si usted es sincero consigo mismo, qué tanto ama usted al Señor, hermano, qué tanto anhela usted estar delante de la presencia de Dios. Qué tan valioso, hermano, es una reunión como esta. Qué tan valioso es un tiempo para usted, hermano, en la presencia de Dios. Verdaderamente puede decir: yo amo al Señor. Yo no puedo pasar un día si no estoy delante de su presencia. No puedo empezar el día si no llego delante de Él. Le digo: Señor, gracias. No puedo irme a acostar sino antes de decirle: Señor, gracias. Eso es verdaderamente, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando nos enseña, hermano, que hay un camino, hermano, un estilo de vida, hermano, que pocos descubren. ¿Qué es eso? Cuando vienen y experimentan, hermano, la relación con Cristo Jesús, el único anhelo de su corazón es estar delante de su presencia. Tanto aquí, mucho más, hermano, por la eternidad. Inclinemos nuestro rostro, hermano, y así oremos al Señor, rogándole que Dios, hermano, ponga en nosotros eso, esa prioridad, ese amor. Yo quiero, hermano, enamorarme de mi Señor cada día más. Yo quiero enamorarme cada día de mi Señor. No tenerlo solamente, hermano, como un proveedor, como alguien, hermano, que suple mis necesidades, alguien que solamente, hermano, pone comida en mi mesa, alguien que solamente, hermano, pone techo sobre mi cabeza.
yo quiero tenerlo como mi Señor. Yo quiero tenerlo como mi Salvador. Yo quiero tenerlo como mi Dios. Y eso es mucho más que eso, hermano. Yo quiero estar delante de su presencia. Yo quiero estar delante de Él. Yo quiero, hermano, que te ore al Señor y le diga: Señor, ayúdame a encontrar esa cercanía contigo antes que todas las cosas. No venir a ti solamente cuando tengo necesidad, Señor. O no venir a ti solamente cuando no tengo que hacer o cuando me sobra tiempo. No, Señor. Sino venir a ti cuando, Señor, tú eres mi prioridad. Tú eres antes que todas las demás cosas. Tú eres antes que todas las demás personas. Tú eres antes que todas las demás responsabilidades, Señor. Yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Dígale al Señor. Solamente a ti, Señor, yo te necesito. Yo anhelo estar delante de tu presencia, Señor. Y si no lo siente, hermano, dígale al Señor: Señor, vuélveme, Señor, a ese primer amor, oh Dios de la gloria. Que yo no pueda estar, Señor, un momento, no pueda pasar un día, sino acercarme a tu presencia. Porque para esto, Señor, fue tu Hijo amado a la cruz. Para que yo pudiera tener ese privilegio, Señor. Pueda tener, Señor, esa confianza de acercarme a ti, Señor, al trono de la gracia. Y eso es, hermano, lo que Dios dispuso al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, primordialmente para que hubiera un pueblo que descubriera verdaderamente ese estilo de vida, hermano, esa comunión, ese camino tan estrecho, hermano, esa entrada que poca gente, hermano, descubre en el cristianismo, en la comunión con Dios, al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora tengo un compañero que siempre está conmigo. Ahora tengo un Dios que me ama. Ahora tengo un Dios el cual yo le amo también. Le he entregado todo mi ser. Y yo no puedo estar delante de yo no puedo estar apartado de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios de la gloria. Oh Dios, atráenos a tu presencia. Atráenos, Dios, a ti. Atráenos, Padre amado, a ti, Señor. Oh Padre Santo de la gloria, atráenos, Señor, a tus atrios. Atráenos a tu presencia. Atráenos, Dios, a tu altar, oh Dios amado, una vez más. En el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria. Oh Señor, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe. Estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Y Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, y quédate conmigo, no voy a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, mi dulce caminar, y que
también, hermano, anhela enamorarse más de Dios. Hermano, hay que llegar delante de su presencia, no sea una carga, sino una necesidad, un anhelo. Sea Dios, hermano, ese primer amor en su vida, ese primer amor verdadero. Hermano, que sea Dios esa fuerza, hermano, que lo atrae. Que no le importa otra cosa más que estar delante de su presencia. Volver, hermano, a descubrir verdaderamente eso, hermano, que experimentó tal vez en algún tiempo, si no lo ha experimentado, lo descubra a través de Cristo Jesús. Es esa comunión con Dios. Usted se va a dar cuenta que el cristianismo, hermano, es lo más precioso que le puede suceder al ser humano. Pero cuando descubre verdaderamente, hermano, esa comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Dios no nos llamó, hermano, a vivir una vida religiosa. No nos llamó a religión, nos llamó a comunión con Él. Y en eso consiste estar enamorado de Dios totalmente. Hay un canto que me gusta que dice: no hay lugar más santo. Y ese canto, hermano, verdaderamente, cuando lo cantamos, hermano, declaramos lo que es para nosotros. Y hágalo un hecho, hermano, al cantar este canto, y digan: verdaderamente no hay un lugar más grande donde yo quiera estar. Pudiera estar en cualquier otro lugar, los mejores lugares, hermano, pero nada se compara con estar delante de la presencia de Dios. Nada se compara con eso. No hay lugar más alto. Cántelo como de veras, hermano, como lo siente en su corazón, declarándolo lo más profundo de su corazón. Mientras que lo siente, hermano, verdaderamente puede ver. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Díselo al Señor, diga al Señor. Y ahí permaneceré. Ahí queremos estar, Señor. Postrado a tus pies. Y ahí permaneceré. Y a los pies de Cristo. Gloria a tu nombre, Dios. Y ahí permaneceré. Gozo, Señor. Alabado. Postrado a tus pies. Ahí permaneceré. Y a los pies de Cristo. Sí, Señor, atráenos a tu presencia, Dios. Quita, Señor, todo aquello, Dios amado, que ha venido, Señor, a ocupar lugar en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas. Aquello que ha ido escalando, Señor, oh Dios, y estorbando, Dios amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vuélvenos al primer amor. Vuélvenos, Señor, a la comunión. Vuélvenos, Señor, a la cercanía contigo, Dios. Vuélvenos, Señor, a tu presencia, Dios amado, en el nombre de Jesús. A través de la sangre, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Señor. Reconcílianos una vez más. Acércanos a tu presencia.